Los jueves llegaba a la oficina 10 minutos antes de lo necesario. Cogía un café, se sentaba en la misma silla de siempre y esperaba. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera se lo había dicho a sí misma con esas palabras. Se había casado un sábado de octubre con 22 años. Hacía frío, llevaba unos zapatos nuevos que le apretaban el pie derecho desde la primera hora de la mañana y que siguieron apretando durante toda la ceremonia, durante la comida, durante el baile. Nunca se los volví a poner. Lo había querido, eso no estaba en duda. Lo seguía queriendo, si esa palabra todavía significaba lo que había significado entonces. Pero querer a alguien durante 20 años acaba pareciéndose mucho a la costumbre de respirar. Sabes que está ahí porque cuando falta lo notas, no porque en cada momento lo sientas. Tenían 2 hijos, una niña de 16 años que ya no le contaba nada y un niño de 12 que todavía sí. Una hipoteca que les quedarían 11 años, un perro viejo que dormía en el pasillo y que a veces por la noche se oía respirar desde el dormitorio. Era una vida que, vista desde fuera, no tenía ningún defecto visible, y eso de alguna manera era parte del problema. Porque cuando algo duele de forma obvia, puedes señalarlo, puedes decir, aquí, esto es lo que está mal. Pero cuando lo que tienes es simplemente una vida que funciona, y aún así hay algo que no termina de encajar, no tienes palabras para eso. Solo tienes ese peso quieto que llevas sin saber muy bien dónde dejarlo. Llevaba 8 meses en la empresa. Había llegado de otra ciudad, con una manera de hablar ligeramente más lenta que los demás, como alguien que no tiene prisa por llegar a ningún sitio. Tenía una taza de café que traía de casa en una bolsa de tela, siempre la misma, de color verde, con una mancha pequeña en el asa que nunca desaparecía del todo por mucho que la lavara. Ese detalle, esa mancha, le había llamado la atención la primera vez. No supo por qué. Las conversaciones habían empezado por nada, por el ascensor, por el pasillo, por esa manera en que 2 personas que coinciden cada mañana acaban hablando aunque no hayan decidido hacerlo. Hablaban de libros, a veces, de una serie, de si había llovido o iba a llover. Una vez hablaron durante 20 minutos de una pelea que él había tenido con su casero y ella se rió de verdad, de esa manera en que uno se ríe cuando no está pensando en reírse. Cuando llegó a casa esa noche, su marido le preguntó qué tal el día. Dijo, bien, normal. Y era verdad, y no era verdad. Empezó a notar cosas pequeñas, que el jueves por la tarde ya estaba pensando en el jueves siguiente, que cuando él no estaba, la cafetería tenía una luz distinta, más plana, más silenciosa, que había empezado a recordar cosas que él había dicho semanas atrás con una precisión que no tenía para las cosas que le decía su marido. Una tarde, buscando algo en su bolso, encontró un chicle que él le había ofrecido en el ascensor un mes antes y que ella había guardado sin saber por qué y que había seguido guardando sin tirarlo. Lo miró un momento, lo volvió a meter en el bolso y supo con la misma certeza silenciosa con que se saben las cosas que no quieres saber, que algo había cruzado una línea que ni siquiera había visto llegar. Se dijo a sí misma que era una tontería. Se lo dijo varias veces, en distintos momentos, con distintas palabras, que era una crisis de los 40, que era el aburrimiento, que cualquier persona después de 20 años de matrimonio tiene momentos así, que no significaba nada. Buscó en internet, una noche, con el teléfono debajo de las sábanas como un adolescente. Atracción hacia compañero de trabajo casada que hacer. Leyó 3 artículos, cerró el teléfono, no le había servido de nada. Lo que los artículos no entendían era que esto no era una atracción, exactamente. O no solo eso, era que cuando hablaba con él se acordaba de cómo era antes de convertirse en lo que era ahora. Antes de ser la madre de alguien, la mujer de alguien. Antes de que su vida entera se organizara alrededor de las necesidades de otros. Con él era simplemente ella. Y hacía tanto tiempo que no era simplemente ella, que casi había olvidado lo que eso se sentía. Una noche su marido le preguntó si estaba bien. Estaban en la cocina. Él estaba vaciando el lavavajillas. Ella miraba por la ventana sin ver nada en particular. Le dijo que sí, que estaba cansada. Él asintió, siguió con el lavavajillas.
Le dijo que si quería podían pedir pizza el viernes, que los niños llevaban semanas pidiéndolo. Ella dijo que sí, claro, y pensó, somos dos personas que vivimos en la misma casa y que ya no sabemos hacernos las preguntas de verdad. Y después pensó, ¿pero cuándo dejamos de saber? Y no encontró el momento, porque no había un momento. Había sido muy despacio, tan despacio que ninguno de los dos lo había visto. Un miércoles por la tarde, él le mandó un mensaje. Solo decía, ¿has visto la segunda temporada? Era sobre una serie de la que habían hablado semanas antes. Ella tardó 4 minutos en responder. Esos 4 minutos los pasó mirando el mensaje, luego mirando la pantalla en blanco, luego mirando otra vez el mensaje. Respondió, todavía no, ¿merece la pena? Él respondió que sí, que el tercer episodio especialmente. Y ya está, eso fue todo. Pero esa noche no pudo dormir. A las 2 de la madrugada se levantó a beber agua. Pasó por delante de la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta y podía oírla respirar. Ese ritmo lento y profundo de los adolescentes cuando duermen, sin preocupaciones todavía, o con las suyas propias que ella ya no conocía. Se quedó ahí, en el pasillo, en la oscuridad. Pensó en su marido, que dormía en la habitación del fondo con esa costumbre suya de dejar el brazo fuera de las sábanas aunque hiciera frío. Pensó en lo mucho que lo había querido cuando tenían 30 años y se quedaban despiertos hasta las 4 hablando. Y pensó en que ya no recordaba la última vez que se habían quedado despiertos hasta tarde hablando. No porque se hubieran peleado, no porque ya no se quisieran, sino porque en algún momento habían dejado de tener cosas urgentes que decirse. Y eso entendió en ese pasillo a las 2 de la madrugada. Era una forma de pérdida que no tenía nombre. No es lo mismo que el desamor, no es lo mismo que la infelicidad. Es algo más parecido a llegar a casa después de un viaje largo y darte cuenta de que ya no reconoces del todo el lugar donde vives. Años atrás, antes de casarse, había tenido una amiga que le había dicho algo que entonces le pareció exagerado. Le había dicho, el mayor lujo de una relación no es que te quieran, es que te conozcan, que alguien sepa cómo te pones cuando tienes fiebre, que sepa que no puedes dormir si hay ruido de coches, que recuerde que a ti los cumpleaños te ponen triste aunque no sepas explicar por qué, que te conozcan de esa manera callada, acumulada, que solo da el tiempo. Ella lo había escuchado y había pensado, sí, claro, pero también hace falta la otra cosa, la emoción, el deseo. Esa corriente que te recorre cuando alguien entra en una habitación. Ahora, a los 43 años, en ese pasillo a oscuras, pensó que las dos tenían razón y pensó que el problema, quizás, era que nadie te dice que puede que no encuentres las dos cosas juntas para siempre. Que el amor largo te da una cosa y lo nuevo, lo que todavía no conoces, te da la otra. Y que querer las dos al mismo tiempo no te hace una mala persona, solo te hace humana, aunque eso no lo resuelva. Esa semana, el jueves llegó a la oficina a su hora habitual, no 10 minutos antes. No llevaba el abrigo bueno. Cogió su café y se sentó en la misma silla de siempre. Él llegó, le dijo buenos días, le preguntó si había visto ya el tercer episodio. Ella dijo que no, que esta semana no había tenido tiempo. Él dijo ya lo verás, y se fue a su mesa. Y eso fue todo. No sé qué pasó después. No sé si habló con su marido esa noche. No sé si la conversación que llevaba meses sin encontrar las palabras ocurrió alguna vez. No sé si tiró el chicle del bolso o si siguió ahí semanas más, arrugado, sin sentido. Lo que sí sé es que hay una clase de soledad que no tiene que ver con estar sola, que existe dentro de las vidas que funcionan, dentro de los matrimonios que duran, dentro de las casas ordenadas donde cada noche alguien apaga la luz del pasillo. Una soledad que no es culpa de nadie, que no necesita un villano, ni una traición, ni un momento concreto donde señalar y decir, aquí empezó todo a romperse. A veces simplemente pasa. Y la pregunta no es si lo que sientes está bien o está mal. La pregunta es qué haces con ello. Y esa es la pregunta más difícil, porque nadie puede respondérsela a nadie.